Hola a todos, mi nombre es José Cruz, yo soy residente de segundo año de Medicina Interna y les quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio que hace parte de la serie El Rincón del Residente en el canal Tutorías Medicina Interna. Este nuevo año 2021 arrancamos con muchísimo contenido académico y en esta ocasión les quiero invitar a que hablemos de ascitis, una complicación muy frecuente e importante en los pacientes cirróticos, pero que cabe la pena mencionar también se puede presentar en otros escenarios diferentes a la cirrosis, por lo que en un principio haremos un breve recuento de cuáles son los mecanismos en que se producen, cómo se debe hacer su abordaje para encontrar la causa y posteriormente pasaremos a hablar específicamente del paciente cirrótico, cómo se debe manejar. Adicionalmente, una complicación también del paciente cirrótico que está muy relacionada con la ascitis es la peritonitis bacteriana espontánea. Así que integraremos todo esto en un solo continuo de cómo abordarlo y manejarlo de forma correcta en estos pacientes. Recuerden que estamos subiendo muchísimo contenido académico de forma semanal, así que si no quieren perderse nada de esto, síganos en nuestra página de Instagram @tutoríasmedicinainterna, suscríbanse al canal de YouTube y denle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si este video es útil para ustedes, denle like y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo abajo en los comentarios. No siendo nada más, empecemos. Hablemos entonces de ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, haciendo énfasis en el paciente cirrótico. Empezaríamos definiendo la ascitis como una acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, la cual está ubicada entre la capa visceral y la capa parietal del peritoneo. Y pues en la mayoría de las veces va a ser en pacientes cirróticos, como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, podemos ver que las causas de ascitis son muchas más, además de cirrosis, y van a estar clasificadas dependiendo de su mecanismo fisiopatológico, como se evidencia en este pues, esquema de Netter. Y pues digamos en el caso de falla cardíaca, principalmente de predominio derecho, hay un aumento en la presión hidrostática que, como recordamos por los principios de Frank Starling, eso va a aumentar pues la difusión de agua hacia el espacio extravascular y aumenta el tercer espacio a nivel del líquido ascítico, así que esto también es una causa de ascitis. La hipertensión portal, bien sea de etiología cirrótica o no cirrótica, puede producir ascitis y vemos cómo existen otros mecanismos que están ayudando en este fenómeno y pues puede ser, por ejemplo, la disminución de la presión oncótica por la hipoproteinemia, principalmente en los estadios avanzados de la enfermedad hepática crónica. También pues por actividad o inactividad más bien de las hormonas antidiuréticas, interacción con la glándula suprarrenal y con el riñón, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona que produce aumento en los niveles de sodio y de agua, y también cambios a nivel linfáticos por fenómenos de obstrucción que va a dificultar su drenaje, y pues al drenar más lento el líquido ascítico ese se va a empezar a acumular. O también pueden haber fenómenos en los que haya un daño como tal en la permeabilidad capilar por fenómenos inflamatorios directamente del peritoneo. Entonces, habiendo pues mencionado esto de forma inicial, vemos que las causas de ascitis, su enfoque siempre va a ser de forma gradual con una serie de mediciones que se pueden hacer en el líquido peritoneal. Así que, como vamos a ver más adelante, la paracentesis para obtener ese líquido ascítico es una de las principales herramientas para poder determinar la causa. Para poder determinar la etiología de la ascitis, existe una cosa que es el gradiente de albúmina cero ascítico. Como su nombre lo indica, el gradiente de albúmina cero ascítico o GASA, ¿sí? Que sería como su acrónimo en español, o el SAG, que es el acrónimo en inglés, va a ser una resta de la albúmina que está en el suero menos la albúmina que está en el líquido ascítico. Que si lo comparáramos un poco como con el derrame pleural, básicamente es tratar de clasificarlo en un transudado o en un exudado.
Es decir, estamos sabiendo si la producción de líquido acítico está mediada por un aumento en la presión hidrostática o si está determinada por un aumento en la permeabilidad capilar. En el primer escenario, donde está aumentada la presión hidrostática, lo que va a difundir a ese tercer espacio principalmente va a ser agua. Por lo tanto, la concentración de proteínas y particularmente de albúmina en ese líquido acítico va a ser baja, porque estoy pasando más solvente pero no más soluto, entonces se disuelve todo eso. Mientras que cuando hay aumento en la permeabilidad capilar por inflamación, etcétera, van a difundir hacia ese espacio tanto solutos como solventes y el líquido se va a parecer un poco más al plasma. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos este algoritmo donde vemos que pues las causas que son con un gradiente de albúmina acítico menor a 1.1, es decir, que la diferencia entre el suero y en el líquido acítico no es tan marcada, lo principal que hay que evaluar es enfermedades de los ganglios linfáticos peritoneales. Y característicamente estas causas también van a tener unas proteínas en líquido acítico elevadas, por lo general mayor de 2.5. Y dentro de las causas que podemos encontrar en este grupo van a estar pues la malignidad, entonces como la carcinomatosis peritoneal, ¿sí? Que es cuando con compromiso tumoral del peritoneo, o por enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y otras infecciones. Así que si hacemos una paracentesis y encontramos estos hallazgos, los exámenes a seguir serían probablemente una citología del líquido acítico, o hacer incluso una laparoscopia diagnóstica, biopsias peritoneales, evaluar probablemente pues pruebas sugestivas de tuberculosis como lo son la adenosindiaminasa, etc. Mientras que pues en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar que el compromiso está relacionado con los sinusoides hepáticos por un gradiente de albúmina acítico mayor a 1.1, es decir, como si fuera un transudado. Aquí lo más importante es que tengamos claro que las grandes causas para tener en consideración van a ser la cirrosis y la falla cardíaca. Entonces, ambas me van a dar un GASA mayor a 1.1, así que debería yo tener otro paso adicional para distinguir entre uno u otro. Entonces, acá es donde entran a jugar las proteínas a nivel del líquido acítico. Si yo tengo un GASA mayor a 1.1, es decir, esto es hipertensivo, es por hipertensión portal, y adicional a eso, las proteínas están disminuidas en el líquido acítico menos de 2.5, es porque hay una capilarización de los sinusoides y eso impide el paso de esas proteínas hacia el líquido. Por lo tanto, estamos hablando de causas de hipertensión sinusoidal, es decir, el compromiso está ahí en los acinos, en los sinusoides hepáticos, y puede ser en los escenarios de cirrosis y en las formas tardías del síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas. Así que en estos escenarios lo que deberíamos hacer, si el paciente todavía no tiene diagnóstico de cirrosis, es buscar cambios imagenológicos o incluso histopatológicos de fibrosis y nódulos de regeneración que nos hablen de cirrosis, y considerar estudios endoscópicos para evaluar hipertensión portal y varices esofágicas. Mientras que pues si el paciente tiene un GASA elevado, es decir, es hipertensivo a la causa de la citis, pero la permeabilidad de los sinusoides está normal, es porque el compromiso está después de los sinusoides, es decir, no es en el acino, sino que está más allá. Y por lo general lo que sigue más allá va a ser la cava y el corazón, así que las causas de hipertensión postsinusoidal principalmente van a ser la falla cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva, el síndrome de Budd-Chiari en el estadio más temprano y la enfermedad venoclusiva. Así que en este escenario deberíamos considerar hacer un ecocardiograma, medición de péptidos natriuréticos, un cateterismo del lado cardíaco del corazón y un gradiente de presión venosa hepático. Y solamente para mencionarlo, vean ustedes cómo en esta gráfica la medición del GASA tiene una relación directamente proporcional con ese gradiente de presión venosa hepática. Entonces, si bien no sirve para diagnosticar si es hipertensivo o no hipertensivo y de ahí mirar las posibles causas, también pudiera predecirnos la probabilidad de que el paciente tenga complicaciones relacionadas con hipertensión portal.
ya que asimismo lo hace el gradiente de presión venosa hepático. Entonces, mientras más alto sea el GASA, pues mayor probabilidad de que la hipertensión portal esté más alterada. Pasando a hablar específicamente de ascitis en el paciente cirrótico, cabe la pena mencionar que es la causa más común de descompensación en estos pacientes, ocurriendo en 5 a 10% de pacientes cirróticos por año, y pues como lo mencionamos, la ascitis está causada en un 80% por la cirrosis. El 20% restante tiene causas no cirróticas de hipertensión portal, como la trombosis portal, etcétera, por causas de hipertensión postsinusoidal que ya mencionamos, como la pericarditis constrictiva o la falla cardíaca congestiva, y pues un porcentaje muy bajo, menos del 10%, va a ser por causas de ascitis no hipertensivas, como lo son tuberculosis y malignidad, que ya lo mencionamos. Pero en estos pacientes cirróticos, la ascitis tiene un impacto importante en la historia natural. Primero, porque va a producir hospitalización. Segundo, porque la mortalidad va a ser de 40% a un año y 50% a 2 años posterior de haber presentado la descompensación de ascítico hematosa. Entonces, pues digamos que nos predice un mal funcionamiento del paciente y un mal pronóstico. Adicional a eso, implica un tratamiento crónico recurrente que muchas veces se vuelve ineficiente, y pues como lo que mencionábamos, el pronóstico es muy malo, la supervivencia a 5 años es alrededor del 30%. Y vemos aquí cómo es la descompensación más frecuente, seguida por sangrado varicial y hepatocarcinoma en los pacientes cirróticos. Para mencionar un poco de su fisiopatología, partimos pues de que la cirrosis va a generar dos fenómenos. Uno, que va a alterar la estructura histológica de la tríada portal, produciendo un aumento en la resistencia de los sinusoides hepáticos, y como mecanismos compensatorios se van a producir factores vasodilatadores que por los cambios fibróticos no van a poder tener actividad propiamente en el sinusoide, sino que van a pasar a tener acción sobre la circulación portal y esplácnica. Por lo tanto, vamos a tener un aumento en la resistencia intrahepática que va a llevar a un aumento en el flujo portal, y de forma paralela a la hipertensión portal propiamente, que va a generar primero fenómenos de translocación bacteriana que produce inflamación sistémica, y adicional a eso puede generar factores angiogénicos que va a desencadenar en formación de colaterales portosistémicas. Todos estos fenómenos juntos van a disminuir la resistencia vascular de la circulación esplácnica, y va a disminuir el volumen arterial efectivo. Por lo tanto, estos pacientes están hematizados, pero están hipovolémicos porque toda la sangre se está acumulando en el reservorio venoso esplácnico y no hay volumen circulante efectivo. Esto pues genera la activación de unos mecanismos compensatorios, como lo son el sistema vasoconstrictor neurohumoral, comprendido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y el sistema de la hormona antidiurética, que como efecto van a tener pues la retención de sal y agua, y todo esto va a generar que aumente más aún la presión hidrostática en el sistema esplácnico venoso, y eso genere pues difusión, o más bien ¿sí? Difusión del agua a través de esas estructuras vasculares hacia el tercer espacio, que va a ser la cavidad peritoneal, y así es que se forma la ascitis propiamente en los pacientes cirróticos. ¿Cómo hacemos la evaluación y diagnóstico de estos pacientes? Como todo en medicina, debemos partir de una historia clínica, sobre todo si es un paciente que no trae diagnóstico de antes de cirrosis. Entonces, puede ocurrir en diferentes escenarios. Puede ocurrir que muchas veces la ascitis es la primera manifestación de la cirrosis y requerimos una sospecha diagnóstica lo suficientemente acuciosa para poder considerarlo. Entonces, estos pacientes se van a quejar de aumento en el perímetro abdominal, que eventualmente pues pueden producir un patrón restrictivo que genere disnea u ortopnea, ya que pues al adquirir la posición de cúbito, pues el líquido migra de acuerdo a los gradientes, al cambio gravitacional, y eso genera pues restricción del diafragma. Adicional a eso, toda esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
y el aumento de la presión intraabdominal va a aumentar también la presión a nivel del sistema cava y va a disminuir el drenaje venoso de los miembros inferiores y también puede generar edema de miembros inferiores y aumento del peso en general. En el examen físico, digamos que se van a detectar por diferentes técnicas semiológicas como la onda cítica, en la cual se percute de un extremo del abdomen del paciente adquiriendo la posición de decúbito supino y se coloca la mano en el extremo opuesto y se siente el paso de la onda. Pero el que tiene más sensibilidad es el signo de la matidez cambiante y es que el paciente se coloca de cúbito y se percute a ver hasta qué punto existe matidez en los flancos del paciente y luego se coloca en decúbito lateral y se cambia la línea de transición de matidez a timpanismo. La ultrasonografía abdominal es el estudio de elección para detectar la citis, ya que pues, no tiene ninguna contraindicación mayor, no tiene riesgos, es bastante sensible y adicional a eso pues es bastante disponible en los diferentes medios. Y la evaluación de laboratorio debería ir encaminado a pruebas sistémicas como pues evaluación de la función hepática, la función renal, los electrolitos y también al análisis del líquido posterior a realizar la paracentesis. La podemos clasificar en 3 grados, 1, 2 y 3. La leve es la que solamente se detecta por medio de imágenes diagnósticas, pero no es detectable el examen físico. La 2 es la que es moderada porque hay distensión simétrica detectable al examen físico, pero no genera propiamente pues al disconfort marcado o dificultad para respirar, y la 3 es la que ya se conoce como ascitis a tensión, en la que el paciente pues le interrumpe completamente su vida diaria. Evidentemente es un poco subjetivo, pero es lo que sigue recomendando las guías. Y en el líquido ascítico que hay que mirar el conteo leucocitario, las proteínas, la albúmina para poder calcular el GASA y de acuerdo a las sospechas diagnósticas considerar citología y otras pruebas microbiológicas como pruebas de tuberculosis. Entonces, hablando un poco más del estudio del líquido ascítico, es un procedimiento que se denomina paracentesis, en la cual se hace una punción ingresando a la cavidad peritoneal o al espacio peritoneal más bien, y se extrae bien sea para estudiarlo o para pues hacer drenaje del mismo, y en muchos escenarios se hacen ambas cosas, lo que sería una paracentesis diagnóstica y terapéutica. Entonces la pregunta vendría a ser: ¿a quién se le debe hacer una paracentesis? Siempre que un paciente tenga una ascitis de nuevo, primer episodio, se debe hacer porque pues se toca mirar si es una ascitis hipertensiva y no hipertensiva con el GASA y pues tratar de determinar la causa específica de la ascitis. Segundo, un paciente que esté sintomático, se le debe realizar la paracentesis para aliviar los síntomas. Tercero, un paciente que sea refractario al manejo médico que ya vamos a mencionar. Y cuarto, siempre que sospechemos que un paciente tenga peritonitis bacteriana espontánea, que ya vamos a ver más adelante en qué caso sospecharlo, pero a grandes rasgos cualquier paciente cirrótico que esté descompensado o que esté séptico y no se tenga un foco claro, debe considerarse que puede tener una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, lo otro van a ser pues las contraindicaciones, que son relativamente pocas. Es un procedimiento sencillo en términos generales y bastante seguro, pero en un paciente que no sea colaborador, que aumente el riesgo de hacer lesión de víscera contigua o que se lesione el personal de salud, no se debería hacer. Una contraindicación relativa es que haya una infección en el sitio de la punción, pero pues se puede cambiar el sitio, entonces por lo general no lo contraindica del todo. Pacientes gestantes que tengan coagulopatía severa, pero pues se ha visto que incluso hasta INRs de 5 o 6 se puede realizar de forma segura y con un conteo plaquetario idealmente mayor de 50.000. O en los escenarios en los que haya una distensión abdominal severa que aumente el riesgo de punción intestinal. Digamos que el objetivo del video no es explicar la técnica de cómo se hace, pero pues en esta gráfica pueden ver que el sitio de elección va a ser la fosa ilíaca izquierda, ya que es el sitio donde el sigmoides está fijo y hay menos movilidad de las asas y disminuye la probabilidad de punción, pero se puede realizar pues bajo guía ecográfica donde se identifique el mejor bolsillo de líquido para facilitar su drenaje.
midiendo más o menos cuánta distancia hay de la hoja parietal a la visceral para ver hasta qué punto se puede drenar, y también la distancia que hay de la piel a la hoja parietal para ver hasta qué punto se debería ingresar la aguja de paracentesis. Normalmente se hace bajo anestesia local con un anestésico tipo lidocaína, y pues tiene que hacerse bajo técnica estéril, y se coloca al paciente de 30 a 45 grados para que por efecto gravitacional el líquido baje y se drene por completo. Y acá nuevamente para recordar qué cosas deberíamos mirar. Entonces el GASA, que en el paciente cirrótico esperamos que esté mayor a 1.1 para considerar lo que es hipertensivo. Mirar si cumple criterios o no de neutrocitis, porque ya lo vamos a mencionar más adelante. Mirar cómo está el conteo de proteínas para distinguir entre falla cardíaca y ascitis, y también para ver el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y siempre que se quiera descartar PBE, se debe hacer un cultivo de 10 cc de líquido acítico en un frasco de hemocultivo. Entonces, las clasificaciones de la ascitis en el paciente cirrótico, digamos que hay varios términos que se han tratado de unificar para cuestiones de investigación y ensayos clínicos. Entonces vamos a ver que podemos clasificarla en complicada versus no complicada. Entonces la complicada es la que esté asociada a infección tipo PBE, la que sea refractaria al manejo, que ya vamos a ver más adelante cómo se define, o la que esté relacionada con un síndrome patorrenal, que es otra complicación del paciente cirrótico, que se evaluará en otros videos. Y la que no complicada es la que no presente nada de esto. Y la otra definición importante es ascitis recidivante, que es el paciente que tiene al menos 3 episodios en menos de 12 meses. Muy importante, y es que el paciente que tenga ascitis, bien sea complicada o recidivante, es un paciente que nos está mostrando que tiene un mal pronóstico, como lo hablamos al principio, y de acuerdo a los modelos de predicción pronóstica como el Child-Pugh o el MELD sodio, o a la respuesta, o independientemente de esos factores de pronóstico, si tiene una mala respuesta al manejo médico, el paciente debería considerarse iniciar estudios de trasplante hepático, dependiendo de si tiene alguna contraindicación o no. ¿Cómo se trata la ascitis no complicada? Entonces, si es un paciente que tiene grado 1, pues simplemente es algo que se detectó en un estudio imagenológico, y pues probablemente no va a ser suficiente para drenarse y estudiarse. En caso de que sí, pues se estudia y se evalúa la causa, pero de resto pues es muy leve y no debería recibir ningún manejo, simplemente vigilancia. En la grado 2 en adelante dependerá de qué otras características tenga, y tiene manejo que es tanto médico como de estilo de vida. Entonces, lo primero es evaluar el requerimiento de hospitalización, porque muchas veces la ascitis se acompaña de otras descompensaciones que pueden aumentar la mortalidad temprana en los pacientes. Lo segundo es que se asocia a desequilibrios electrolíticos, principalmente la hiponatremia hiposmolar hipervolémica, en la cual pues recordemos que lo que se debe hacer es corregir la causa y mejorar la hiponatremia. Posteriormente, pues se debe hacer una restricción moderada en la ingesta de sal de 8 a 120 milimoles al día de sodio, que equivale más o menos a 4.6 a 6.9 gramos de sal de mesa al día, pero tener en consideración que las dietas con restricción estricta del consumo de sodio puede empeorar la ascitis o dificultar el uso de los diuréticos. Y evitar el reposo prolongado de los pacientes, ya que pues estas posiciones van a favorecer la acumulación de líquido en zonas de declive, no solamente la ascitis, sino también edema de miembros inferiores. Los diuréticos van a ser el pilar del manejo médico en estos escenarios de ascitis grado 2 o 3 que no sean complicados. Y pues el primero va a ser la espironolactona, que es pues, de los campos que es el que más se ha estudiado. Y lo muy importante es que las dosis que se utilizan son diferentes de las de falla cardíaca. La dosis mínima efectiva son 100 miligramos al día de espironolactona. Menos de eso no tiene efecto para la ascitis en cirrosis. Y lo que se debe hacer es titular de acuerdo a la tolerancia y la respuesta. Si el paciente persiste o no llega a las metas deseadas de pues, cambios en el peso, se debe titular cada 72 horas, agregar 100 miligramos más a la dosis, con una dosis tope de 400 miligramos al día. Si el paciente no ha disminuido más de 2 kilos en una semana, o presenta hipercalemia relacionado con el tratamiento, se debe adicionar furosemida.
a una dosis inicial de 40 miligramos al día, titulando 40 miligramos cada 48 horas, con una dosis máxima de 160 miligramos al día. Y en la guía de la EASL también mencionan que si el paciente no tiene buena respuesta a furosemida, considerar el cambio de torsemida, aunque la evidencia pues es muy baja para recomendar uno sobre otro. Y los pacientes que a pesar de eso persisten con el manejo, se debería considerar una paracentesis terapéutica o evacuatoria en la que no solamente se tomen las alícuotas para poderlo estudiar, sino que se hace el drenaje pues que el paciente tolere de acuerdo a su condición. Datos o consideraciones adicionales con los diuréticos es que antes de iniciarlos se debe corregir que el paciente tenga algún tipo de sangrado gastrointestinal, ya que pues el paciente va a estar hipovolémico y si le colocamos diuréticos va a empeorar. Evaluar la función renal, ya que los pacientes con lesión renal aguda les puede empeorar su condición si se le adiciona diurético. Y pues trastornos electrolíticos que pues expliquen o empeoren los efectos adversos de los diuréticos. Adicional a eso, vigilar y corregir esos efectos adversos, que pues como ya lo mencionamos, lo principal son los trastornos electrolíticos como la hiponatremia, la hiper o la hipocalemia, dependiendo de qué diurético estemos hablando, y la hipomagnesemia. Y evaluar la dosis máxima efectiva, pero siempre considerar el tema de cómo retirar o disminuir la dosis de los diuréticos. Entonces, ¿en qué escenario deberíamos definitivamente suspender los diuréticos? Cuando haya una hipocalemia menor a 3 o una hipercalemia mayor a 6. Hiponatremia severa, en algunas partes colocan que menos de 125, en otras que menos de 120. Calambres musculares incapacitantes en los pacientes con encefalopatía hepática o alteración de la función renal. Y lo más importante es que si el paciente empieza a presentar mejoría, se tiene que hacer un desescalonamiento progresivo de la dosis del diurético hasta que tenga la dosis mínima necesaria para evitar la recurrencia o empeoramiento de la descompensación acítico-edematosa. En el escenario de la citis grado 3, pues el paciente es asintomático y la corrección con el diurético no va a ser lo suficientemente rápida o probablemente no mejore en lo absoluto, entonces se debe considerar una paracentesis evacuatoria terapéutica de gran volumen como tratamiento de elección y pues lo que sí se ha mencionado es que no hay ningún beneficio en distribuir las sesiones de retiro o extracción del líquido en varias versus en una sola. Los pacientes que les hacen paracentesis de gran volumen, que se conoce como mayor a 5 litros, tienen riesgo de generar un fenómeno denominado disfunción circulatoria, en el cual el paciente se coloca pues hipovolémico, hace lesión renal aguda, hace choque, etc. Entonces, digamos que de esta complicación de la paracentesis que han derivado pues esas teorías de hasta cuánto líquido sacar, en cuánto tiempo, o hacer las seriadas y sacar un poco en cada sesión y no todo de una sola. Pero digamos que esto no ha mostrado ningún beneficio. Lo que sí es que cuando las paracentesis son más de 5 litros, aumenta ese riesgo de generar disfunción circulatoria y lo que recomienda la guía de la EASL es adicionar terapia con albúmina en infusión, reponiendo 8 gramos por cada litro que se extraiga de líquido acítico por encima de esos 5 litros. Entonces el problema que tiene esta intervención es que es muy costoso y pues si un paciente uno le hace paracentesis de 10 litros en 24 o 48 horas pues tendría que colocarle muchísima albúmina. Entonces esto lo hace un poco más costoso y no en todos los sitios está disponible. Idealmente debería ser una albúmina baja en sodio ya que pues puede aumentar el riesgo de alteraciones electrolíticas. Pero entonces la guía también menciona como alternativa la midodrina, que es un vasoconstrictor visceral, aunque es mucho más económico, y además la presentación es en vía oral, no tiene suficiente evidencia como la albúmina, por lo tanto no se usa de rutina, pero la guía sí lo plantea como alternativa. Y ya pasando a hablar de la citis refractaria, la guía la define como una citis que no puede ser movilizada o que una citis que tiene recurrencia temprana de la misma, entendida como una reaparición en menos de 4 semanas, o también que no pueda ser prevenida efectivamente por el tratamiento médico, es decir, dosis diurética, dosis máximas toleradas.
Y vemos como la citis refractaria es un marcador de mal pronóstico, aunque se divide como en dos grandes grupos, la que es refractaria o resistente a tratamiento médico y la que es intratable. Ya vamos a ver cómo se define cada una. Y pues ocurre en 5 a 10% de los pacientes cirróticos con ascitis. Y en esta gráfica vemos cómo es un factor independiente de mortalidad, mostrando que a los 6 meses es del 60%, como se evidencia pues acá en la gráfica, que la probabilidad de sobrevida es menor del 40% eh, ya hacia los 6 meses. Entonces vemos que la ascitis refractaria puede ser de dos tipos, la que es resistente a diuréticos y la que es intratable. La resistente a diuréticos es la que no tiene respuesta a pesar de que hay una buena restricción de sodio y un tratamiento diurético apropiado, que serían 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida. Mientras que la citis intratable es la que no puede ser movilizada o que tiene una recurrencia temprana y no se puede prevenir porque se desarrollan complicaciones derivadas del uso de diuréticos como alteraciones electrolíticas o lesión renal aguda, y eso impide llegar a las dosis óptimas de diurético. Entonces, ¿qué condiciones debe incluir para que se cumplan los criterios diagnósticos? Es la duración del tratamiento. Entonces, el paciente tiene que estar en terapia diurética intensiva por al menos una semana y una restricción de sodio de menor de 90 milimoles al día. La de falta de respuesta se define con que tenga una pérdida de peso menor a 0,8 kilos en 4 días y que la excreción de sodio urinario sea menor, perdón, que la ingesta de sodio. Muy importante que las metas de disminución de peso van a depender de si el paciente tiene o no edemas. Si no tiene edemas, debería ser de 0,5 kilos en un día, y si tiene edemas de 1 kilo día. Lo otro va a ser la recurrencia temprana de la ascitis, que se define por reaparición de ascitis grado 2 o 3 en 4 semanas de haberse presentado la resolución del cuadro. Y las complicaciones derivadas de los diuréticos van a ser, como ya lo mencionamos, encefalopatía hepática, alteración de la función renal, hiponatremia, hipohipercalemia y los calambres incapacitantes, que serían como las complicaciones que impidan utilizar o titular las dosis del diurético. Entonces el tratamiento de la citis refractaria va a tener como pilar pues la paracentesis seriada, pero como ya lo mencionamos, estos pacientes pues con la paracentesis van a tener aumento en el riesgo de disfunción circulatoria. Además van a requerir consulta frecuente a los servicios médicos, lo que les va a empeorar su calidad de vida, y adicional a eso van a tener el problema de que pues si se deja mucho tiempo el catéter, eso le aumenta el riesgo de infección. Así que una alternativa terapéutica puede ser la TIPS, que es un shunt portosistémico que se hace de transyugular. Entonces es un procedimiento que se hace con radiología intervencionista, en el cual lo que se hace es que se coloca pues un stent que deriva la porta hacia las venas suprahepáticas, y esto disminuye la presión portal, el gradiente de presión venosa hepática, y pues mejora el fenómeno de hipertensión portal, que es el que finalmente, como lo mencionamos en la fisiopatología, va a explicar el tema de fisiopatológico de la citis. Entonces, si bien beneficia el tema de la hipertensión portal, va a aumentar ese shunt portosistémico, hace que la sangre no pase por el hígado o no se alcance a metabolizar tanto ahí, y aumenta el riesgo de otras complicaciones. Por lo tanto, el shunt portosistémico no se debería hacer en pacientes mayores de 70 años o que estén muy comprometidos. Y la principal complicación de la TIPS va a ser el desarrollo de la encefalopatía hepática. De hecho, casi el 50% de los pacientes post-TIPS a los 6 meses han desarrollado encefalopatía hepática. Así que el paciente ideal para TIPS es el que, pues primero, por las complicaciones técnicas sea posible hacerlo. Si hay trombosis portal o de las suprahepáticas, por lo general es más complejo, que tenga un conteo de bilirrubina total menor de 3 miligramos por decilitro, unas plaquetas mayores de 75.000, que no tenga encefalopatía clínicamente manifiesta, es decir, si acaso una 0 o 1, que no tenga infección activa, que no haya lesión renal aguda,
que no tenga disfunción circulatoria ni hipertensión portal. Y como terapia ya curativa, considerar siempre el trasplante en pacientes con ascitis refractaria, independientemente de su MELD, es una indicación de trasplante. Así que como resumen, pues vamos a revisar este algoritmo. Partamos del paciente que tiene cirrosis y por primera vez desarrolla ascitis. Lo primero va a ser una restricción en cuanto al consumo de sal. Vemos que acá el rango es un poco más estrecho el que plantean acá, que es entre 5 y 6.5 gramos al día. Iniciar un manejo con espironolactona 100 miligramos y aumentar de forma gradual 100 miligramos cada 72 horas, aumentarlo hasta dosis tope de 400 miligramos al día. Y si la respuesta no es óptima, es decir, el paciente no disminuye de peso entre 0.5 y 1 kilo, dependiendo de si tiene o no edemas, deberíamos iniciar furosemida, aunque otra indicación pudiera ser el desarrollo de hipercalemia, 40 miligramos al día y a ir aumentando hasta la dosis máxima de 140 miligramos al día. Evaluar la respuesta del peso de acuerdo con el manejo diurético, y si la respuesta no es lo suficientemente adecuada, evaluar el sodio o el potasio en orina, monitorizar para los efectos adversos de los diuréticos, y después de que el paciente desarrolle pues alteraciones electrolíticas como hiponatremia, empeoramiento de hipo o hipercalemia, elevación de azoados, encefalopatía hepática o calambres, considerar suspender por lo menos de forma transitoria los diuréticos. Y si la ascitis ha resuelto, se debe tratar de disminuir la dosis del diurético a la dosis menor posible para que el paciente no vuelva a presentar la ascitis. En el paciente que tenga una ascitis recurrente moderada a severa, pues de entrada nuevamente considerar el uso de espironolactona y de furosemida como terapia diurética, y continuar nuevamente con las restricciones de sal y sodio, en la dieta. Y digamos que acá de forma paralela lo que faltaría sería el tema, bien sea de la TIPS y del trasplante hepático y las paracentesis terapéuticas. Bueno, la segunda parte entonces es peritonitis bacteriana espontánea. Como su nombre lo indica, la peritonitis es una infección que en la gran mayoría de casos es bacteriana, y el componente de espontánea hace referencia a que ocurre en ausencia de una infección intraabdominal tratable con cirugía. Si ustedes miran la definición, en algunas referencias van a encontrar algo diferente, como por ejemplo que es una infección en la cual no hay una interrupción en la continuidad de la mucosa y el tracto gastrointestinal, es decir, no es porque se perforó alguna víscera, no es porque hay una inflamación del apéndice o de la vesícula o de un divertículo, sino que ocurre de forma espontánea. Y es un fenómeno que ocurre exclusivamente en los pacientes cirróticos por los mecanismos fisiopatológicos que ya vamos a describir. Todo paciente que tenga cirrosis y ascitis va a estar en riesgo, por eso casi que siempre que uno haga una paracentesis, bien sea diagnóstica o evacuatoria, uno debería siempre buscar si tiene o no criterios de peritonitis bacteriana espontánea, porque vamos a ver que su presentación clínica es muy variable y a veces, aunque no lo sospechemos, puede estar presente. Su prevalencia va a variar dependiendo si el ámbito hospitalario o ambulatorio, oscila del 1.5 al 3.5% en el ámbito ambulatorio, y hospitalizado más o menos el 10%, es decir, 1 de cada 10 pacientes cirróticos va a sufrir de esta condición, por lo cual es muy frecuente que durante nuestra práctica clínica veamos por lo menos un paciente. Y su mortalidad ha cambiado bastante a lo largo del tiempo con el advenimiento del uso temprano de antibióticos, el cambio en los puntos de corte para el diagnóstico, y las terapias adyuvantes, pues digamos que han hecho un gran impacto. Antes la mortalidad oscilaba en el 90% y ahora se ha disminuido, sigue siendo alta, pero por lo menos ha disminuido con respecto a como era antes, actualmente un 20%. ¿Por qué ocurre la peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, un breve recuento de lo mismo que pasaba con ascitis, y es que al haber una fibrosis en el hígado, va a haber una hipertensión a nivel de los sinusoides hepáticos, porque es un tejido que se vuelve fibrótico y que no permite su vasodilatación. Esto va a generar, por lo tanto, hipertensión portal. Y de forma concomitante hay una alteración en la función metabólica hepática que disminuye la síntesis de proteínas, entre esas algunas que funcionan como opsonizadores de gérmenes, que van a tener un papel más adelante.
Todo esto va a desembocar en edema intestinal que va a producir hipomotilidad del mismo y adicional a eso va a dañar la barrera de la mucosa intestinal, no solo por ese edema, sino también por estrés oxidativo, inflamación y cambios estructurales que ocurre a nivel de la pared intestinal, generando un aumento en la permeabilidad y haciendo que se faciliten fenómenos de translocación bacteriana. Adicional a eso, pues va a haber sobrecrecimiento bacteriano intestinal y va a haber una alteración de la respuesta inmunitaria local y sistémica por todos estos mecanismos que ya se describieron y también porque hay varios factores proinflamatorios y bactericidas o bacteriostáticos que se sintetizan a nivel del hígado. Por lo tanto, va a haber una translocación bacteriana y se generan fenómenos de bacteriemia transitoria, pero también puede ocurrir a partir de procesos infecciosos extraintestinales como la infección de vías urinarias, la infección respiratoria, infección cutánea o cuando se hacen maniobras invasivas o procedimientos invasivos. Entonces, esto ya es un mensaje importante, hay que minimizar lo que más se pueda los procedimientos invasivos en estos pacientes ya que tienen alto riesgo de infección. Y pues esos fenómenos de bacteremia, sumado con el líquido acítico que tiene una baja poder de opsonización por su bajo contenido proteico, va a facilitar que las bacterias se ubiquen en el líquido acítico y pues, produzcan fenómenos inflamatorios desencadenando peritonitis bacteriana espontánea. Esa infección del peritoneo va a generar respuesta inflamatoria en la cavidad peritoneal con síntesis de citoquinas proinflamatorias y proangiogénicas, generando más vasodilatación periférica y como ya lo mencionamos, los pacientes cirróticos tienen un volumen circulante efectivo bajo, por lo que todo está en la reserva venosa esplácnica y todo eso va a desencadenar en hipoperfusión y el primero en percibirlo va a ser el riñón. Así que de la misma forma que la citis está muy relacionada con el síndrome patorrenal o por la insuficiencia renal, asimismo la peritonitis bacteriana puede contribuir aún más por los fenómenos de vasodilatación secundarios a la inflamación sistémica. La presentación clínica va a ser muy variable, en muchos casos incluso puede ser asintomática o puede simplemente un paciente que se presenta con encefalopatía hepática y uno no sabe la causa, estudia el líquido y le da positivo. Pero en los casos en los que hay síntomas suele presentarse como un dolor abdominal que es difuso, mal localizado, que puede ser tipo cólico. Adicionalmente puede presentar vómito o diarrea y en algunos casos puede presentarse como hilio, con obstrucción intestinal, disminución del gasto fecal, vómito fecaloide. Y pues digamos que cuando se presenta de esta forma es un factor contribuyente muy importante a la encefalopatía hepática. Adicional a eso pueden haber signos diferentes a los de irritación peritoneal, como signos de respuesta inflamatoria sistémica dado por fiebre o hipotermia, escalofríos, leucocitosis, leucopenia, taquicardia y taquipnea. Y alteración en el perfil hepático, que pues digamos, siempre que un paciente tenga una descompensación hay que calcular nuevamente sus scores de pronóstico, como son el Child, PUC y el MELNA. Y el ACLF score, que pues es un score para diagnosticar falla hepática aguda sobre crónica, en la cual hay una alteración en la síntesis hepática asociada con disfunción de dos o más órganos. Es algo así como el SOFA de los cirróticos y de hecho pues la propuesta es que se utilice esto para el diagnóstico de sepsis en estos pacientes. Y como lo mencionaba, muchas veces se encuentra acompañado de otras descompensaciones propias del cirrótico, como lo es la encefalopatía hepática, la falla renal y el síndrome patorrenal, sangrado gastrointestinal, entre otros. Al momento de su diagnóstico hay algunas pruebas generales que podemos utilizar, no propiamente para diagnosticarlo, pero sí para orientar un poco el cuadro, que va a ser un cuadro hemático, donde puede o no haber algo de leucocitosis, neutrofilia, pero digamos algunas veces los pacientes pueden debutar su cirrosis con una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces recordar que en el cuadro hemático el hallazgo de trombocitopenia es muy sugestivo de hipertensión portal y cirrótico. Evaluar la función renal, pues digamos, no solo para ver si hay compromiso pues de la circulación renal, sino también para si el paciente va a requerir terapia adicional con otros medicamentos para la falla renal,
para ajustar los medicamentos nefrotóxicos. Por ejemplo, ese es un paciente que le estamos colocando diurético porque tiene ascitis y también tiene PV y resulta que está elevando a sobados, habría que suspenderlo. Y también para ver cómo sería el ajuste del antibiótico en estos pacientes. Un perfil hepático para poder orientar los scores de pronóstico como el Child-Pugh y el MELD-NA, evaluar la síntesis hepática y ver si hay una falla hepática aguda sobreclínica y los electrolitos que, como lo mencionamos en la parte de ascitis, es muy frecuente que estén alterados. Hacer una paracentesis diagnóstica, que ya hablamos más o menos las indicaciones, las contraindicaciones y algo general sobre la técnica. Ahorita vamos a ver los parámetros que nos interesan para el diagnóstico de la PBE. Y es importante hacer cultivos de sangre, además del líquido acítico, y cultivos en orina en caso de que no tengamos claro el foco infeccioso y el paciente pudiera explicársele su cuadro por una IBU. Los cultivos de sangre en el caso de peritonitis bacteriana espontánea son muy importantes porque alrededor del 40% van a tener bacteriemia asociada. Y siempre que tengamos aislamiento de un germen y se pueda dirigir a terapia antibiótico, el pronóstico va a mejorar. En cuanto a imágenes, lo más importante es una ecografía abdominal, siempre y cuando estemos seguros de que el caso es una peritonitis bacteriana espontánea o por lo menos que no estemos sospechando una peritonitis secundaria. La ecografía abdominal simplemente sería para evaluar que si hubiera suficiente líquido para hacer una paracentesis. En caso de que el cuadro no sea muy claro o por ejemplo el dolor sea muy localizado o no haya mejorado con el manejo inicial, debemos sospechar una peritonitis secundaria, por ejemplo, secundaria de enfermedad diverticular complicada, apendicitis, obstrucción intestinal, a perforación de víscera hueca, isquemia intestinal, a colecistitis, a pancreatitis, etc. Una tomografía de abdomen sería ideal en estos pacientes. Lo que pasa es que tenemos que tener un umbral para realizarlos porque si no estamos sospechando que sea algo de esto y le hacemos la TAC, estamos exponiendo al paciente a contraste ayudado que le puede afectar el riñón si es que no lo trae ya afectado pues, por el proceso fisiopatológico que se explicó. Y adicionalmente los reactantes de fase aguda para evaluar pues, el componente inflamatorio del paciente, una PCR, una BCG. La procalcitonina no está muy estudiada en ese escenario, pero sí para poder evaluar cómo ha sido la tendencia del paciente con el tratamiento y ver si ha respondido bien o no y con eso determinar si requiere algún tipo de ajuste. Este algoritmo es de la guía de la EASL de 2018, donde vemos cómo se debe hacer el diagnóstico de SOFA en estos pacientes, de sepsis en estos pacientes. Recordemos que según la tercera definición universal de sepsis, el sepsis 3, nos basamos en el SOFA y es una disfunción multiorgánica secundaria a una respuesta inadecuada del huésped a una infección. Y está determinado por un aumento de 2 o más en el SOFA basal. ¿Qué pasa? De las cosas que evalúa el SOFA hay 2 particularmente o quizás 3 que pueden estar alterados de base en un paciente cirrótico, como son el conteo plaquetario por el fenómeno de hiperesplenismo de la hipertensión portal, las bilirrubinas como marcador de síntesis hepática, la función renal. En los pacientes pues con marcador de disfunción renal, la creatinina en los pacientes cirróticos puede estar aumentado y de hecho por eso está incluido en los scores de pronóstico como el MELD, y en algunos casos el estado de conciencia, ya que el paciente puede ser encefalopático de base. Entonces a veces por eso es que es muy importante que recordemos que la definición de sepsis no es que tenga un SOFA de 2 o más, sino que tenga un aumento de 2 o más en el SOFA basal. Lo que pasa es que no siempre vamos a tener el SOFA basal. Entonces lo que nos propone la guía es que primero miremos si el paciente tiene un SOFA de base disponible para poderlo calcular y saber cuánto fue el delta. En caso de que sí, aplique los criterios de sepsis 3 y si los criterios son negativos, pues el desenlace va a ser por lo menos favorable. Es decir, si el paciente de base tenía un SOFA de 2 y ahora le salen 3, pues sería un SOFA negativo. Pero si el paciente tiene de base un SOFA de 4 y ahorita está en 8, pues el paciente tiene un SOFA positivo y tiene peor pronóstico y necesita manejo en unidad de cuidado intensivo. Ahora, por otro lado, si no tenemos disponible un SOFA del paciente, aplique los criterios de sepsis 3 con el Quick SOFA asociado. Es decir, tanto SOFA como Quick SOFA. Si ambos son negativos, el Quick SOFA y el SOFA, entonces pues el paciente no tiene sepsis y el desenlace es bueno. Si tiene positivo el SOFA, por ejemplo un SOFA de 2, y que tal que su SOFA siempre sea de 2, pero no lo sabemos, pero el Quick SOFA es de 0, entonces el paciente está en zona gris y requiere monitorización.
Y si ambos están positivos, pues definitivamente el paciente tiene sepsis y tiene peor pronóstico y debe manejarse en una unidad con intensivo. Muy importante en estos pacientes. Entonces, el estudio de elección para diagnosticarlo siempre va a ser la paracentesis diagnóstica, que mientras más temprano se haga en la evolución de la enfermedad del paciente, mejor va a ser, tanto porque primero vamos a estar más seguros del diagnóstico y vamos a actuar de forma oportuna. Segundo, vamos a poder encontrar un germen y dirigir la terapia antibiótica. Se ha discutido mucho si como tal el efecto evacuatorio disminuye la carga inflamatoria del inóculo infeccioso en el paciente. Y lo que dicen los datos hasta ahora es que digamos que no afecta el hecho de que uno le saque volumen, mm, no afecta el hecho de pues, mejorar el componente inflamatorio, pero sí el hecho de hacer una paracentesis lo más temprano posible, idealmente en las primeras 6 a 8 horas que el paciente ingrese. Y el diagnóstico se hace con un conteo de neutrófilos en el líquido acítico mayor a 250 células por milímetro cúbico. En algunos casos puede o no detectarse germen, pero vamos a ver que la sensibilidad del Gram y del cultivo pues es baja, por lo cual si lo hiciéramos solo con este criterio probablemente se nos quedarían muchos pacientes por fuera. En algunos estudios se trata de evaluar cuál es el punto de corte ideal del control de neutrófilos en líquido acítico para determinar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Y como mencionamos que pues es una entidad que sin tratamiento es altamente mortal y que es frecuente en los pacientes cirróticos, tenemos que tener un umbral de diagnóstico muy bajo, es decir, nos interesa que tengamos un punto de corte muy sensible a expensas de sacrificar algo de especificidad. Entonces, pues el punto de 250 es el que cumple esas características. En algunas partes sugieren utilizar un punto de corte de 500, que es mucho más específico, pero es menos sensible y pudieran quedarse algunos pacientes por fuera. Pero definitivamente, pues mientras más aumente el conteo leucocitario, mayor probabilidad hay de que el paciente tenga pues una peritonitis bacteriana espontánea. Es importante recalcar que normalmente en el reporte de líquido acítico nos dicen cuántos leucocitos hay y qué porcentaje son neutrófilos. Entonces hay que pues, simplemente hacer la conversión para tener el número absoluto de neutrófilos en el líquido acítico. Algunas veces las funciones pueden ser un poco traumáticas y puede haber algo de sangre contaminando el líquido acítico, así que hay un factor de corrección en el cual por cada 250 hematíes se disminuye un neutrófilo de conteo. Bien. Y pues lo que mencionaba, el Gram y el cultivo de líquido acítico tiene una baja sensibilidad, más o menos un 20, 30, en algunas series hasta 40% de los casos van a tener que, pues, un resultado positivo, pero pues digamos que eso sigue siendo muy poco. Entonces, para tratar de mejorar el rendimiento diagnóstico, lo ideal es que primero se tome la muestra antes de haber iniciado la terapia antibiótica, si eso no va a retrasar el antibiótico de forma oportuna. Segundo, realizar un cultivo de líquido peritoneal en botellas de hemocultivos, idealmente con resinas, y que estén pareados con hemocultivos periféricos. Se tiene que colocar de 10 a 20 cc de líquido acítico y se tiene que colocar igual que cuando se toma un hemocultivo, o sea, no se manda la jeringa y luego que la enfermera o el laboratorio la coloque en la botella de hemocultivo, sino que el médico que hace el procedimiento tiene que colocar la muestra directamente en la botella del hemocultivo una vez hace la punción, con técnica estéril. Entonces vemos que uno pudiera decir que hay infección si está inflamado, por lo que tiene más de 250 células, o si hay una detección de un germen. Entonces, bajo este criterio tenemos varios escenarios clínicos dependiendo de cómo combinemos esto. Entonces, si tenemos unos neutrófilos en líquido acítico mayor de 250, con un cultivo negativo de líquido acítico y la clínica es sugestiva de peritonitis bacteriana espontánea, necesitamos manejarlo como tal, como una peritonitis bacteriana espontánea, independiente de que no se haya aislado ningún germen. Y el manejo va a ser con antibiótico empírico, que posteriormente debería tratar de ajustarse de acuerdo a los aislamientos periféricos o si se hace una paracentesis de control. Pero este criterio que se conoce como neutroasitis es igual a tener peritonitis bacteriana espontánea. El otro escenario es cuando uno tiene bacteriacitis, que es cuando uno tiene menos de 250 células por milímetro cúbico, pero el cultivo de líquido acítico es positivo. En muchos escenarios eso pudiera tratarse de contaminación. Hay que tratar de ver qué germen es, si tiene sentido o si el paciente tiene clínica de infección o no. Entonces es muy variable. Muchas veces el paciente está bien, le hacen una paracentesis evacuatoria solo porque tiene ascitis y pues digamos que por estudiarle el líquido le hacen el cultivo y le sale positivo. Entonces la duda es si trato o no trato a mi paciente.
Depende. Si mi paciente no está críticamente enfermo, no está séptico, no está choqueado, no tiene clínica de infección, o sea, el paciente está bien, yo puedo hacer un manejo expectante y hacerle un control en unas 48 a 72 horas y volverle a tomar el cultivo. Si en el cultivo vuelve a salir el mismo germen, yo debería tratarlo. El otro escenario es el paciente que el conteo leucocitario está bajo, menor de 250, el cultivo sale positivo, pero el paciente tiene clínica compatible con peritonitis bacteriana espontánea, está con dolor abdominal difuso, está febril, está séptico, puede o no estar choqueado. Lo mejor es, pues, ante la duda, darle tratamiento y dirigirlo de acuerdo al antibiograma del germen que hayamos aislado. Y ya cuando uno habla propiamente de peritonitis bacteriana espontánea es cuando uno tiene más de 250 neutrófilos por milímetro cúbico de líquido acítico, con un cultivo positivo o un gram y con una clínica compatible con peritonitis bacteriana espontánea, es decir, el dolor difuso, la fiebre, etc. Este escenario es igual a la neutrocitis, la única diferencia es que vamos a hacer la terapia dirigida de acuerdo a cómo nos haya salido ese cultivo. Y un diagnóstico diferencial, probablemente el más importante, es la peritonitis bacteriana secundaria, que si nos remitimos a la definición es en la que está asociada a una alteración en la continuidad del tracto gastrointestinal, un proceso inflamatorio secundario que es susceptible de manejo quirúrgico. Entonces esto es muy importante porque es de vital importancia tener claro si el paciente tiene una primaria o una secundaria, porque si yo a un paciente cirrótico le hago manejo de una secundaria como si fuera una primaria, aumenta la mortalidad. Y viceversa, si tiene una secundaria y se la trato como primaria, le aumenta la mortalidad. Es decir, hacerle TAC y operar a un paciente que tiene una peritonitis bacteriana espontánea es malo. Y hacerle solo paracentesis y darle antibióticos sin operar a un paciente que tiene una secundaria, por ejemplo, apendicitis, también le aumenta la mortalidad. Entonces digamos que la clínica puede diferenciarnos un poco, el dolor tiende a ser más localizado, por ejemplo, en el punto de McBurney o en el hipocondrio derecho, etcétera, o digamos en el abdomen izquierdo para el caso de la enfermedad articular, o el dolor en banda para la pancreatitis. Entonces esas cosas suelen sugerir un poco. Pero si yo a un paciente cirrótico le hago una paracentesis y al estudiarle el líquido, el conteo es mucho mayor a 250, por encima de 1500 células neutrófilos por milímetro cúbico, y adicional a eso el cultivo sale positivo para flora mixta, tanto aerobia como anaerobia, positivos gram negativos, eh, el paciente tiene un cuadro altamente sugestivo de peritonitis bacteriana secundaria, yo debería hacer una imagen abdominal, idealmente una TAC contrastada, y dependiendo de los hallazgos, darle manejo quirúrgico. Otra cosa que me tiene que sugerir una peritonitis bacteriana secundaria es que yo le haga el diagnóstico de primaria, se lo maneje de forma adecuada y a pesar de eso no mejore. ¿Cómo es el perfil microbiológico de esta entidad? Pues típicamente suele ser monomicrobiana, a diferencia de la peritonitis secundaria, y lo más frecuente son E. coli y cocos gram positivos tipo estreptococo y enterococo, es decir, la flora propia del tracto gastrointestinal. Depende del sitio donde uno esté y pues digamos de los programas de prevención de antibióticos, la tasa de gérmenes multidrogoresistentes suele ser más o menos del 20%, y la mayoría de ellas están representadas por enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. El principal factor de riesgo para tener este tipo de gérmenes va a tener hospitalización previa en los últimos 90 días o uso previo de beta-lactámicos o quinolonas, que son pues grandes inductores de este tipo de resistencia. Entonces vemos cómo en este estudio se hace la caracterización entre el 98 y el 2013, y vemos que se obtuvieron 1333 microorganismos diferentes, y la gran mayoría son bacterias gram negativas, principalmente pues E. coli, que representa la tercera parte de este grupo, seguido de Klebsiella y otras enterobacterias. Vean que Pseudomonas es muy bajo el porcentaje, el 1%, pero es importante tenerlo en consideración, y los anaerobios solo del 2%. Los gram positivos, vemos que los más importantes son Streptococcus con un 15%, y pues los enterococos, que también son considerables, en un 9%. Dentro de otros están algunos casos esporádicos de levaduras tipo cándida, pero digamos que no, pues no es muy frecuente. Y esto es importante para poder dirigir
nuestro manejo empírico. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea, y acá en la guía lo juntan con el empiema bacteriano espontáneo, que pues es un fenómeno similar, pero ocurre a nivel pleural, también característico de los cirróticos. Uno debería iniciar manejo antibiótico empírico basado en los factores de riesgo para gérmenes resistentes y en la flora local que tenga uno donde esté atendiendo al paciente. Entonces, si es una peritonitis adquirida en la comunidad, ellos colocan como primera línea cefalosporinas de tercera generación tipo ceftriaxona o piperacina tazobactam. En los que son, bueno, este término asociado al cuidado de la salud, que es algo que cada vez se está quitando un poco más, aquí en esta guía todavía lo mencionan, pero por ejemplo en neumonía y eso ya lo están quitando, y es por ejemplo pacientes que no están hospitalizados, pero tienen un contacto cercano con el ámbito hospitalario, como lo son los pacientes de hogar geriátrico, los pacientes que asisten a quimioterapias, a unidades renales, etcétera. Entonces acá, bueno, digamos, ellos mencionan que pudiera haber un mayor riesgo de infección por gérmenes resistentes, pero no es muy concreto, y por eso mire que solamente colocan que pues es dependiente del área, y si hay una alta prevalencia de gérmenes multidrogoresistentes debería manejarse igual que una nosocomial. Entonces, pues acá lo mencionan, pero esta casi que deberíamos ir pensando en quitar este grupo. ¿Listo? Eh, y ya para las nosocomiales, el paciente que lleva más de 48 horas hospitalizado, etcétera, uno debería pensar en utilizar de entrada carbapenémico solo o en combinación con daptomicina, particularmente si la tasa de enterococos es muy alta, o de coagulasas negativos, por ejemplo, si el paciente estuvo con catéter mucho tiempo, etcétera. Eh, y pues considerar en vez de daptomicina, la vancomicina o el linezolid, dependiendo del contexto clínico del paciente, recordando pues el efecto nefrotóxico de la vancomicina y la pobre actividad teórica del linezolid en bacteriemia. Entonces, digamos que por eso colocan como primera opción daptomicina, porque tiene buen cubrimiento a nivel abdominal, cubriría bacteriemia si el paciente está séptico con bacteriemia y no tiene tanto compromiso a nivel renal. Mm, pero esto propiamente está dirigido por la terapia antibiótica, por los aislamientos microbiológicos que tengan ustedes en su centro hospitalario. Por ejemplo, donde yo estoy haciendo mi formación, la tasa de resistencia es muy baja y la primera línea para peritonitis bacteriana adquirida en la comunidad suele ser ampicilina sulbactam, y la gran mayoría de casos pues es suficiente. Y cuando son nosocomiales, por lo general utilizamos cefalosporina de cuarta generación tipo cefepime o piperacilina tazobactam. Y este grupo pues no lo tenemos en consideración, lo hacemos de forma individualizada si el paciente tiene factores de riesgo para gérmenes multidrogoresistentes. Pero entonces lo importante es eso, que lo hagan individualizado, se familiaricen con la flora de su hospital. Que es muy importante, que no nos podemos quedar simplemente con el manejo empírico. Entonces, siempre se tiene que ajustar de acuerdo a los cultivos y a la respuesta clínica del paciente. Recordando que muchas veces no vamos a tener cultivos positivos, entonces es muy importante hacer un seguimiento de los reactantes de fase aguda, de los paraclínicos de disfunción sistémica, de la curva de temperatura, etcétera. Adicional a eso, es muy importante que se tiene que repetir la paracentesis 48 horas después, porque se tiene que documentar una mejoría en ese líquido acítico. ¿Y cómo definimos mejoría? Que haya una disminución de los polimorfonucleares iniciales por lo menos de un 25%. Eso es súper importante. Y de hecho, en un póster que presentaron hace unos meses en un congreso, se dieron cuenta que solamente en un 10 a 20% de los casos se hacía esta paracentesis de control a las 48 horas. Que sí es muy importante. Muchas veces la gente dice, no, pues entonces le estoy haciendo una paracentesis y en 48 horas tengo que volverle a hacer otra porque no, más bien le dejo un catéter. No es una conducta muy recomendada, porque ya vemos que seguir sacándole líquido no le mejora como tal el pronóstico, pero sí aumenta el riesgo de que eso se infecte aún más. Es un inóculo infeccioso más alto. Entonces es preferible repetir la punción en 48 horas que dejarle un catéter ahí y volverlo a estudiar de ese mismo catéter. Y adicional a eso, la duración de la terapia debería ser de 5 a 7 días si el paciente pues no tiene bacteriemia ni alguna otra indicación de hacer un tratamiento un poco más prolongado, y obviamente guiado de acuerdo a la evolución del paciente y de su sintomatología.
¿Qué es lo otro que se ha visto que mejora como terapia adyuvante y pues impacta principalmente en mortalidad y en riesgo de falla renal? La terapia con albúmina. Entonces, en ascitis normal solamente se colocaba albúmina cuando se hacían, digamos, para centellas de largo volumen, más de 5 litros, y era 8 gramos por cada litro que se sacaran. Pero si el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea, la dosis es 1,5 gramos por kilo el día del diagnóstico y al día 3 se le da 1 gramo por kilo de albúmina. Esto, pues, ¿de dónde sale? De este ensayo clínico publicado, pues, no es un ensayo propiamente, perdón, es una cohorte que se evaluó, eh, publicada en el 2012, y lo que hacían era evaluar, pues, a los pacientes de acuerdo a su riesgo de sufrir, pues, desenlaces adversos en un contexto de una peritonitis bacteriana espontánea que estaba dado principalmente por una bilirrubina mayor a 3 y una creatinina mayor a 1,5. Entonces dividían a los pacientes en grupos de alto riesgo y de bajo riesgo. Y adicional a eso, esos pacientes recibían o no recibían albúmina bajo el esquema que ya se mencionó: 1,5 gramos por kilo el día del diagnóstico y 1 gramo al día 3. Entonces, vean cómo en esta gráfica comparan alto riesgo versus bajo riesgo, la porcentaje de falla renal al momento del diagnóstico, falla renal antes de resolverse la peritonitis bacteriana espontánea, egreso con función renal normal y mortalidad intrahospitalaria. Entonces vean esta barra negra que es los pacientes de alto riesgo que no fueron tratados con albúmina versus los pacientes de alto riesgo que sí fueron tratados con albúmina. La mortalidad era menor. Y por la probabilidad que el paciente se fuera a la casa con una función renal normal cuando tenía alto riesgo pero era tratado con albúmina era más alta que si el paciente no era tratado con albúmina. Y la falla renal antes de la resolución de la peritonitis, vean que era más alta en los pacientes que se habían sido tratados con albúmina versus los que no. ¿De acuerdo? Y pues lo importante era ver que al principio de la evaluación de los pacientes no había una diferencia significativa con respecto a la falla renal que explicara los otros desenlaces. Es decir, empezaron igual esos dos grupos de albúmina y vean que sí hubo un impacto de la terapia. Y acá pues están las gráficas donde vemos que los pacientes de bajo riesgo, pues la probabilidad de sobrevivir a 3 meses es mucho más alta con respecto a los de alto riesgo. Y si desglosamos esos de alto riesgo entre los que recibieron y los no recibieron albúmina, la probabilidad de sobrevivir a los 3 meses de los pacientes pues que recibieron albúmina era mucho mejor con respecto a los que no, con una P estadísticamente sí. Otro tema importante a considerar es la profilaxis, es decir, dar terapia antibiótica para prevenir que aparezcan episodios de peritonitis bacteriana espontánea. Tiene sentido plantearlo teniendo en cuenta que es una, digamos que, entidad frecuente dentro del paciente cirrótico y que pues tiene desenlaces desfavorables. Lo importante es identificar qué personas están con mayor riesgo de desarrollarla para que el impacto de la profilaxis, sea mejor. Evidentemente una profilaxis para una infección que se haga con manejo antibiótico va a generar algunos riesgos, como el principal de ellos es seleccionar flora resistente para los siguientes episodios. Entonces pues esa sería como la desventaja. En la guía de la EASL del 2018 colocan indicaciones de profilaxis primaria, es decir, pacientes que no han tenido peritonitis, con norfloxacina 400 miligramos al día. Si el paciente tiene un Child Pugh mayor o igual a 9 puntos y la bilirrubina total es mayor a 3, o en pacientes que tengan unas proteínas en líquido acítico menor de 1,5 gramos por decilitro. Y la profilaxis secundaria, que sería con la misma terapia, sobre todo pues los pacientes que ya tuvieron su peritonitis, se les resolvió, pero siguen con ascitis o siguen descompensados. Entonces, en ese escenario uno debería considerar dar terapia con norfloxacina. Y más aún si cumplen los mismos criterios de profilaxis secundaria, y que tenga una bilirrubina total alta o que tenga pues unas proteínas en líquido acítico muy bajas. Considerar trasplante hepático en esos pacientes que presenten peritonitis bacteriana espontánea de repetición, incluso si los scores no son muy altos.
sobre todo pues de la mano con la indicación de trasplante para asitis refractaria o asitis intratable, y siempre verificar la indicación del inhibidor de bomba de protones, ya que estos aumentan el riesgo de sufrir peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿cuál es la evidencia detrás de todo esto? Ese es un metaanálisis de Cochrane, 23 estudios aleatorizados con 2.587 pacientes que tuvieron un rango de seguimiento muy variable, de 1 a 12 meses dependiendo del estudio, y algunos tenían un alto sesgo y otros tenían una certeza de la evidencia muy baja. En total en el estudio, todos esos pacientes, solamente el 10% desarrollaron peritonitis bacteriana espontánea durante el seguimiento, y la mortalidad global de la población fue del 15%. Entonces, si miramos el metaanálisis con un modelo de efecto fijo o aleatorio, vemos que, digamos, que casi todas las intervenciones que se evaluaron, que pues la que más se estudió fue norfloxacina, casi todas de ellas atravesaban la unidad con los intervalos de confianza muy altos, lo cual pues tiene una baja certeza de la calidad de la evidencia, las poblaciones muy heterogéneas, y eso dificulta su interpretación. Hay una cuestión que, digamos, se ha debatido mucho, y es si yo le estoy dando a mi paciente rifaximina como profilaxis de encefalopatía, que en otro episodio hablaremos de eso. La pregunta es si esa profilaxis me sirve también para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces vean cómo en este estudio parece indicar que sí es así, y se favorece la intervención. Sin embargo, como tiene un efecto endoluminal únicamente, y vemos que aquí se generan fenómenos de bacteremia por infecciones o por realocación bacteriana intestinal o por infecciones de otros focos, entonces pues no es muy certera el beneficio de esta terapia en este tipo de intervención, y por lo menos los gastroenterólogos que yo conozco, ellos dicen que no es suficiente. Entonces, si el paciente tiene indicación de profilaxis, bien sea primaria o secundaria, se sigue recomendando la norfloxacina, y en muchos escenarios se utilizan los dos al tiempo: la norfloxacina para la peritonitis y la rifaximina para la encefalopatía. Y este es el estudio, una cohorte con un puntaje de propensión que le disminuye un poco el sesgo al estudio, donde se evaluaron dos grupos de pacientes, en total fueron 1965, que tuvieran cirrosis y asitis, y miraban qué porcentaje de ellos desarrollaban peritonitis bacteriana espontánea. Y a 96 meses, que fue el seguimiento máximo que hicieron, vean ustedes que había una mayor tasa de eventos de peritonitis bacteriana espontánea en el grupo de los pacientes que sí utilizaban inhibidor de bomba de protones con respecto a los que no, con una P estadísticamente significativa. Entonces, pues igual esto es un tema que está en furor ahora y se ha hablado mucho, y es los efectos del uso crónico de los inhibidores de bomba de protones. Así que el mensaje acá es preguntarnos si el paciente de verdad lo necesita, y si es más el beneficio que el riesgo al que se está exponiendo el paciente. Y si no tiene una indicación clara, pues suspenderlo. Así que, como conclusiones de esta charla, quiero que se lleven para la casa lo siguiente. Lo primero es que la asitis es una complicación frecuente en la cirrosis, pero puede presentarse en otros escenarios clínicos como la tuberculosis peritoneal, la carcinomatosis, etc. El estudio inicial va a requerir una historia clínica detallada, examen físico, evaluar los factores de riesgo para las diferentes enfermedades, y muy importante la paracentesis diagnóstica para calcular el GASA y dividir a los pacientes en una asitis hipertensiva, que sería la que tiene el GASA elevado mayor de 1.1, o una asitis no hipertensiva, que es la que tiene el GASA disminuido menor a 1.1. Y ya dependiendo de eso, pues, podemos ir mirando las causas. La asitis no complicada, es decir, la que no tiene refractariedad, la que no tiene infección asociada, ni lesión renal aguda, se maneja con terapia diurética y o paracentesis evacuatoria, dependiendo de la respuesta a cada una. Obviamente, como lo mencionamos, prefiriendo en el paciente cirrótico espironolactona, dosis tope de 400 miligramos al día, y posteriormente furosemida, dosis tope de 160 miligramos al día. Y hablando específicamente de peritonitis bacteriana espontánea, lo que vamos a utilizar en la mayoría de los casos como criterio diagnóstico va a ser un conteo mayor de 250 células por mililitro de líquido acítico, como
punto de corte que sería neutracitis, y el criterio de bacteriacitis también lo podemos tener en consideración. El tratamiento antibiótico empírico temprano y el ajuste de la terapia de acuerdo a los resultados definitivos del líquido acítico, pues es la estrategia de elección. Y finalmente, tanto la citis como la peritonitis bacteriana espontánea son marcadores de mal pronóstico e indican un seguimiento más estricto del paciente, eh, incluso considerando el trasplante hepático como una terapia definitiva. Y eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Bien, muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado y sea de utilidad para su práctica clínica y su estudio. Si tienen alguna sugerencia, duda, pregunta o recomendaciones de temas que les gustaría que pudiéramos hacer, lo pueden colocar en los comentarios y los responderemos a la mayor brevedad. No siendo nada más, esto fue El Rincón del Residente de Tutorías Medicina Interna. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.